la TED es muy importante, donde vamos a escuchar a Emma Rodero, TEDx Malagueta, ahí es donde hizo esta exposición, este monólogo, y él mismo tiene unos 7 años. Este video dura 16 minutos, 16:42, más estrictamente. Es imperdible. Quiero que lo veamos juntos, tomen notas y además de tomar notas, lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Lo vamos a poner en práctica, vamos a ver cómo nos sale, cómo sería ese entrenamiento, para que ustedes se puedan llevar el entrenamiento a su plan de metas que van desarrollando en su casa, en la facultad, con sus amigos, sus compañeros. Y acá quiero agregar algo muy importante para cada uno, que es: busquen una persona o más, pero por lo menos una, a quien entrenar, a quien transmitirle todo lo que ustedes están viendo en oratoria. Lo que nosotros conversamos acá, las exposiciones, lo que a ustedes les va quedando en limpio. Y separen la cuestión de este modo. Una, las reflexiones y aspectos teóricos de la cuestión y la práctica. Las dos tienen que ir de la mano, ¿sí? Quizás, fíjense cómo en otros temas, en otras temáticas o en diferentes disciplinas, por ahí nosotros separamos con claridad lo que es la teoría. Suponte, yo les dije que soy licenciado en ciencia política, doctor en ciencia política. En la teoría política a veces separamos con claridad: esto es teoría política, esto pasa en la realidad, en la práctica. Entonces ahí vemos cómo hay algunos baches entre la teoría y la práctica y las realidades, ¿sí? Acá, en nuestra oratoria, en nuestra comunicación, debería haber un ensamble casi perfecto entre la teoría y la práctica. Y cuando digo esto es, pero entonces, ¿es uniforme la teoría? No, justamente no. Lo que buscamos es algunas líneas de reflexión, de acción relevantes para una buena comunicación, y cada uno la adapta a sus propios recursos comunicativos, ya sea el lenguaje corporal, el manejo del espacio, los conocimientos sobre los temas que tenemos para desarrollar, la voz, la imagen, ¿sí? La gestualidad, los colores, el tipo de cuerpo. Entonces, a todo esto, cómo no, lo generacional. No es lo mismo tener 20 años que 60 años, que 40 o que 50. Pero no porque lo digamos en clave de joven o viejo, sino porque hay representaciones simbólicas acerca de lo que las personas significan cuando hacemos el corte de edad. ¿Se entiende? Entonces también es adaptable. Por ejemplo, yo que peino canas tengo menos, porque peino, para eso me dejo el pelo largo atrás. Acá ya casi ni peino, peladito, pero acá todavía peino. ¿A qué voy con lo de las canas? Que uno dice, no me pueden dar el margen, ¿sí? Por peinar canas, dicho metafóricamente, para equivocarme. Ahora, ustedes que tienen promedio de 20 años, 23, 22, 21, 19, se pueden equivocar, ¿sí? Totalmente. Es más, si se equivocan, hasta uno lo ve, digamos, como algo positivo, sobre todo si tienen la humildad de reconocerlo y mejorar. ¿Se entiende lo que digo? La importancia de la imagen y de lo generacional. ¿Está bien? No en términos de viejo o joven, sino en términos de lo que representa incluso la seguridad que debemos tener. Bien, dicho esto, vamos a ver qué nos ofrece esta charla TED, que a mí me parece muy, pero muy buena. Florencia Agustina, ¿querés decir algo? ¿Te había llamado en su momento? Este es tu momento, dale. Hola, profe. ¿Cómo andás? No, yo compartí lo mismo que Nair, que dijo lo de la mirada. A mí Ajá. me cuesta sostener mucho la mirada al hablar cara a cara, digamos. Yo también trabajo en atención al cliente, pero en ese ámbito
sí miro los ojos, Ujú. y lo que es, si estamos hablando nosotros dos frente a frente, sí suelo desviar la mirada y he estado practicando con mi familia sostener la mirada en ellos y estando así como tipo en grupo, eh, como hacer el barrido con la mirada también, porque por ahí suelo contar algo a varios y lo que tengo yo es de mirar, pero a una sola persona. Claro. Entonces, estar hablando en reunión, digamos. Buenísimo Pero eso, lo que acaba de decir, ¿por qué? Porque también tenemos que pensar, como dijimos que hay un aspecto emocional en la comunicación, ¿sí? Imagínate, están varios y no te miro. Y no te miro en ningún momento. Hablo para todos. En algún momento decir, no me banca, no me quiere, tiene un problema conmigo. Pero esto es algo, pasa en las aulas. ¿Sí? Uno como profe sabe que por ahí pasa, si uno no mira en general, alguien puede decir, no, a mí no me banca. No, a mí me va a bochar, seguro porque no me quiere. Y por ahí es el problema de que alguien no miró, no sabe repartir la mirada. ¿Sí? Así que es muy bueno eso que haces y tomemos también esto que dice Florencia, porque está bueno. Aprovechar con nuestros entornos y practicar. ¿Sí? También el reparto de mirada. Que nadie se sienta excluido porque no lo miré. ¿Sí? En todo caso, tengo el recurso de que si tengo mala onda, por ahí con solo no mirarte cuando hablo, ya es suficiente para marcarte la mala onda. Ni siquiera hace falta el insulto. ¿Sí? Yo creo que no hace falta, que no habría que llegar nunca a eso, porque hay formas muy anteriores y muy determinantes, ¿sí? Cuando queremos romper un diálogo. Y una es no mirar. Si esto es así, fíjense la gravedad que podía tener, estamos exagerando porque queremos entrenar la mirada, la gravedad que puede tener no mirar a alguien con quien estoy hablando, más si es en grupo. Pero seguro, más de uno dice, che, no me mira, algo le pasa. O eso cuando uno dice, bueno, la culpa es de quien habla y no me mira. Pero a veces el problema de autoestima dice, no, es que pasa que yo no soy importante, soy el menos importante para mis amigos, este grupo, este equipo o quien sea. Por eso no me miran. Entonces guarda que el aspecto emocional siempre está ahí, como se dice, a flor de piel, ¿sí? Y el aspecto emocional es muy importante que lo cuidemos, tanto el nuestro, el propio, digamos, como el de los demás. Tratar de en ese sentido tener esto, yo creo que lo dije en un momento, ahora está bueno repetirlo, esta idea de que cuando hablamos nos brindamos y tratamos de, te doy todo lo que tengo y si somos muchos, vení, vení, no te vayas, vení, como, ¿sí? Como si fuera un gran abrazo, vengan acá, esto tengo para dar. Ahora, después, no lo querés, no te sirve, ya es otro cantar. Pero lo bueno es que la persona que habla, la persona que expone, tenga ese criterio. A veces uno tiene criterio, quiero verme a mí. Oh, qué bárbaro como hablo, y me vuelvo más soberbio y más alejado, y obviamente cero contención, cero empatía, cero altruismo. ¿Sí? Entonces, eso, pónganlo en esos términos, porque ahí estaría el semáforo rojo, ¿sí? Alerta, acá, alerta. Si no te miro, podés creer que te ninguneo, no de que yo no soy capaz de mirar o no tengo la práctica o sos millennial o sos centennial o no sé qué. ¿Sí? No es eso, es que me anularon. Entonces guarda con eso. Camila, dale Camila. Buenas, profe, ¿cómo está? Bueno, mi nombre Hola, es Camila, soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. bien. Justamente hoy estábamos viendo esto de la comunicación interpersonal y demás, En la y Facu. mis problemas capaz a la hora de hablar y de dar un discurso, no era tanto el tema de la mirada o sostener eso o empezar el discurso, sino la toma de decisión entre sinónimos, o sea,
el valor que le damos a cada palabra. Y hablábamos de esto porque no era lo mismo decir, por ejemplo, barro que decir lodo, eso en determinados contextos, ¿no? Ujú. Entonces, quería saber cómo trabajar eso, sobre todo, porque tal vez si utilizo como más tecnicismos, como decir lodo, es un ejemplo solamente, pero si utilizo eso, capaz que en discurso queda como muy artificial. Entonces, Bien, esto es lo que capaz a se me ver, dificulta un poco más a mí, no tanto el tema de mirar y de estar presente. es decir, vos planteás el tema de los sinónimos, más que nada, en general. Claro, el tema del valor que le damos cada palabra. Bien, y además, ¿a dónde nos lleva la palabra? Las Claro, palabras son recursos simbólicos, ¿no es así? Y si nosotros decimos, en vez de barro, bien argentino, bien criollo, lodo, evidentemente ahí hay una especie de captura cultural, vamos a llamarle, que es propia de esta época, que es común escuchar, y alguien podría empezar a descifrar otras formas culturales que están de alguna manera cooptando nuestro lenguaje. Por ejemplo, vamos de viaje, tráete las valijas. ¿Sí? Bien, estamos bien criollos. Traete las maletas, se nos metió ahí. Las dos cosas son lo mismo, valijas o maletas, claro, pero no usamos maletas. Ahora bien, y digo que es cultural porque es un fenómeno que se da a través, qué sé yo, principalmente de Disney, de todas las cosas de chicos, ¿no? Las historias de chicos, novelas, películas, etcétera. Entonces, ¿a quién le voy a hablar? Es importante en esto definir quién es mi público objetivo, con quién voy a hablar. Probablemente con los de mi generación decís, hoy iba caminando por el campo y me metí en el lodo. Y dice, ya parece una cosa superficial, ¿sí? Mejor dicho, artificial. Es muy artificial. Pero claro. sin embargo, vos decís, no, pero es que yo digo lodo y lo decís con naturalidad. Pero ahí puede haber un choque cultural, ¿está bien? Que la persona que recepta diga, no, esto es artificial. Suponte que, pues, en definitiva, está bien planteado desde el punto de vista de la lógica discursiva. Ahora bien, puede ser que a la otra persona le genere una cuestión emocional que diga, suponte, me da bronca cuando dicen lodo. No lo manifiesta, pero lo tiene. Entonces habrá que ver qué es lo que uno genera en ese aspecto emocional en los demás. O puede ser que me da gracia cuando dicen lodo. Y resulta que vos tiraste una palabra en el medio de unas oraciones y de un tema que es relevante, que sabés mucho, que hay que tomarte en serio, y resulta que agarré con simpatía y me empecé a reír que dijiste el lodo. ¿Mm? Llovía mucho, anduve por el campo y llegué enlodado de pies a cabeza. Y es probable que uno se ría. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿De qué se ríen si estoy hablando de algo que me pasó? Entonces, para mí lo que termina de definir esto, Camila, me parece que es el público o los interlocutores. ¿Con quién estoy hablando? Eso es lo que termina de definir. Si son entre gente, ¿ustedes qué edad tienen? De 25 para abajo en general, ¿sí? Claro, 20. 20, mirá vos, 20 años. Y vos estás con gente de 20, 23, 22 y decís el lodo y no pasa nada. Es decir, no, no dijiste nada raro. O decís, uy, no encuentro mis maletas y hoy viajo. Y no pasa nada. Tampoco pasa nada con los más grandes, pero sí hay un ruido ahí, ¿sí? Porque sabemos de dónde sale todo ese lenguaje. A todo esto, en todas las generaciones hubo moda y modismos, ¿sí? Y, por ejemplo, ahora que se dice, bueno, tipo que siempre hubo. Ahí clave un tipo que. Esto es más de esta época. Antes, más mi época juvenil, se decía de pronto o de repente, y se usaba mucho eso. Suponte, estamos hablando de esto,
y bueno, de repente se nos va el tiempo. O sea que no tiene ni sentido, lo mismo que el tipo que. Tipo que es, se nos va el tiempo. No tiene nada que ver, pero es una construcción de moda, de onda, de época. ¿Está bien? Entonces también están esas cosas que obviamente denuncian las edades, denuncian lo cultural, ¿no? Digo, denuncian como ironía. No sé si respondo, Camila, lo que planteabas. Sí, sí, justamente eso es lo que estábamos hablando en clase del contexto cultural Ujú. y de cómo eso iba cambiando de cierta forma en el discurso, ¿no? De, Totalmente. Y lo que hay de, que agregar en términos aristotélicos es el impacto emocional que genera. ¿Está claro, bien? ese era mi miedo en esas cosas porque, por ejemplo, en esa dicotomía entre lodo o barro, que sigo con eso porque es más fácil Sí, sí, entenderlo sí. así, Dale. era como el miedo tal vez a quedar en un discurso, eh, como que alguien lo mire de forma de que tal vez me quiero hacer parecer más, no sé si se entiende, Por como eso, siendo soberbia el utilizar ciertas palabras. Entonces eso era sí, como lo que quería, bueno, puede ser soberbio, puede ser artificial, ¿sí? claro, Puede ser muy actual, insisto. Depende del contexto. Si estás entre, qué sé yo, personas que están atesorando la lengua castellana, siendo precisos y teniendo esto como debate, y tirás un lodo y por ahí no guste, ¿sí? O teniendo el barro y claro, teniendo canciones como la de Spinetta, barro tal vez. Entonces digo, hay toda una carga, ¿sí? Cultural, etcétera. Por eso digo, depende con quién estamos hablando. Y claro, lo bueno que traiga esto de barro o lodo, es que estamos hablando de algo que en definitiva podría ser insignificante, pero no lo es. ¿Sí? Las palabras no son inocuas, no son insignificantes, son significativas y además generan impactos, impactos ideológicos, impactos culturales, impactos emocionales, ¿sí? Impactos lógicos racionales, impacto en la confianza. Por ahí alguien que dice lodo en una entrevista de trabajo y en una de esas, depende de dónde va a ir a trabajar, si analizan mucho, como se analizan por ahí las palabras, etcétera, decís, me dijo lodo, pero ¿qué será? ¿Es más pro globalización? ¿Defiende lo criollo? ¿No defiende lo criollo? Justo estamos en la concesionaria, vamos a enganchar con lo de Anaí, en la concesionaria tratando de hacer toda una campaña de comunicación de una concesionaria bien argentina, bien nuestra, ¿sí? Y no usamos los términos. Estamos exagerando, ¿no? A los fines de ver qué impacto puede tener el lenguaje, los discursos, en nuestros interlocutores. ¿Sí? Yo lo que siempre digo a esto es, problematicemos las palabras. Pongan eso, hay que problematizar. Yo digo algo, ¿qué connotaciones puede tener? No quiere decir que no la voy a usar. Quiere decir que tengo claro los efectos que ésta puede producir. Pasa, por ejemplo, con el discurso inclusivo. Si yo comienzo la clase y digo, hola, ¿cómo están todes? Esa palabra, o si digo, hola, ¿cómo están todos y todas? Esas dos palabras son significativas y van a generar tensiones de todo tipo. Adhesiones, sin lugar a dudas, pero también tensiones de todo tipo. Gente que dice, me molesta cuando dicen eso. Otro dice, me encanta cuando alguien habla así. ¿Sí? Cuando hablamos de me molesta o me encanta, estamos más en orden al patos, a las emociones, ¿sí? A lo que aflora así como sensibilidad. Me encanta cuando hablan así, me enoja cuando hablan así. Para dar ejemplos también, ¿no? Bien, vamos a este videito, lo vemos.
Tomen nota, yo se los voy a pasar, vale la pena. Si es que no se los pasé, ahora voy a mirar en el grupo. Veamos. Re que te vale la pena. Acá está. A ver un cachito. Acá. Ustedes ya ven ahí, ¿no es cierto? Ven que está el video. Sí, Sí. profe. Bien. Para conseguir un trabajo, para convencer a un cliente, para conquistar a nuestra pareja, en definitiva, para persuadir, la voz es un factor decisivo. Bueno, yo creo que esta manera de hablar no os habrá resultado del todo muy creíble o muy convincente, ¿verdad? Y eso es porque no he combinado correctamente las cualidades de la voz. ¡Qué desastre! Es decir, que no he tocado correctamente las teclas del piano. La voz tiene una poderosísima influencia en nuestro día a día, básicamente porque es el vehículo de transmisión del mensaje. ¿Pero qué pasa? Pues el problema es... Una pregunta. Si yo apago mi micrófono, ¿ustedes escuchan igual? Creo que sí, profesor. Ah, bueno, ahí pruebo. Si no me dicen, ¿sí? Para que no retumbe. Es que si no la utilizamos correctamente, pues puede pasar lo que pasa en este caso, que es que las mercancías no llegan. Es decir, que el mensaje al final no llega. Por eso es importante conocerla, por eso es importante trabajarla. Y ese es mi objetivo de hoy aquí. Explicaros cómo tenéis que manejarla para conseguir vuestro objetivo, es decir, para que el mensaje llegue, para persuadir, y os daré algunas estrategias para ser creíbles. Así que vamos a comenzar por el principio y nos vamos a ayudar de nuestra caja de voz que está aquí. La voz tiene 4 cualidades, que son la intensidad, el tono, el timbre y la duración. Y vamos a comenzar por la primera, que es la más sencilla, que es la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Pues es el volumen de nuestra voz, es decir, el que yo hable más bajo o el que yo hable más alto. Es fácil de entender. ¿De qué depende la intensidad? Pues muy sencillo, depende de nuestra respiración. Sí, lo he dicho bien. Depende de nuestra respiración. La respiración es la base de nuestra voz. Y la intensidad no es más que la fuerza con que lanzamos el aire hacia las cuerdas vocales. Tan sencillo como eso. ¿Y quién es el encargado de lanzar ese aire, de hacer esa fuerza? Pues es un órgano que tenemos aquí en la parte abdominal y que se llama diafragma y que lo vais a ver ahora mismo en acción en este pequeño vídeo. Vais a ver, esto es una expiración y en el momento en que él va a inspirar, los pulmones se llenan y el diafragma baja. Después el diafragma es el encargado de sacar ese aire de los pulmones. Por tanto, es quien le da la fuerza al final. Bueno, pues para que entendáis esa fuerza o para que sintáis esa fuerza, lo que vamos a hacer es un ejercicio todos juntos. Primero os lo explico y luego a ver si lo conseguimos hacer todos. La idea es que nos vamos a poner las manos en la parte abdominal, aquí donde está el diafragma, y vamos a realizar una inspiración profunda, intentando llevar el aire a la parte baja de los pulmones. Vamos a coger aire en un tiempo y cuando yo cuente 3, 1, 2, 3, soplaremos de golpe, tal que así. Bueno, ¿estáis preparados? Vamos allá, es fácil, ¿eh? Vamos a colocar las manos en la parte abdominal, ahora sí todos, vamos a coger aire en un tiempo, bien, pausa, cuento 3, 1, 2, 3, muy bien, lo habéis hecho perfectamente y no lo habíamos ensayado. Esa fuerza que habéis sentido es la fuerza del diafragma lanzando el aire hacia las cuerdas vocales. Por tanto, si esa fuerza es baja, es poca, pues entonces vamos a bajar nuestra intensidad aquí abajo, lo que tendremos será un resultado de intensidad baja. La voz tiene una poderosa influencia. Y en cambio, si subiéramos la regleta arriba y nos vamos a la intensidad alta... La voz tiene una poderosa influencia.
hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Hemos pasado de 43 decibelios a 79. La intensidad se mide en decibelios, que no es más que el volumen de la voz. Con lo cual, hay una diferencia perceptiva. Y aquí viene la pregunta. Si yo quiero parecer creíble, ¿qué tendré que usar? ¿Una intensidad baja o una intensidad alta? Bueno, pues si pensamos que la voz refleja nuestra personalidad, si pensamos que la voz refleja nuestro estado de ánimo y pensamos que, claro, si yo de repente estoy triste, muy triste, pues voy a utilizar una intensidad baja. Si estoy aburrida también. Y las personas que son introvertidas utilizan una intensidad baja. Así que, claro, si quiero parecer creíble, desde luego, esa no será la intensidad que tengo que usar. Tengo que utilizar una intensidad enérgica, que se me escuche bien. No estoy diciendo gritar, estoy diciendo una intensidad enérgica, que es más o menos esto que estoy haciendo ahora. Por tanto, este sería el primer consejo, intensidad enérgica. Vamos con la segunda de nuestras cualidades. La segunda cualidad es el tono. El tono de la voz es difícil de manejar, pero es fácil de entender. Una vez que el diafragma empuja los pulmones, como habéis visto, lo que hace es sacar el aire. Bien, ese aire llega aquí, al cuello. Dentro del cuello está la laringe y dentro de la laringe están las cuerdas vocales, que lo que van a hacer básicamente es vibrar al paso de ese aire. Ay, Dios mío, eso son unas cuerdas vocales. Si la imagen impresiona un poquito, pues yo os puedo jurar que todos tenéis unas como estas ahí en vuestro cuerpo que vibran así. Bueno, pues bien, ¿de qué depende el que vosotros tengáis un tono más grave o tengáis un tono más agudo? Fácil de entender. Yo tengo aquí dos cuerdas. Si yo las muevo con la misma fuerza, es decir, con la misma intensidad, ¿cuál se mueve más rápido? Esta, ¿verdad? Se mueve más rápido porque es más corta y porque es más delgadita. Por tanto, ¿de qué depende el que tengáis un tono medio de voz u otro? Pues sencillamente de la longitud y del grosor de vuestras cuerdas vocales. Cuando son más cortitas, vibrarán más rápido y, por tanto, tendréis un tono más agudo y a más grandes, los hombres tienen un tono más grave en general, hablarán más grave, tan sencillo como eso. Pero claro, nosotros no hablamos con un solo tono. Ese es nuestro tono medio, digamos, el que utilizamos en nuestro día a día con más frecuencia, pero claro, utilizamos una gama de tonos cuando hablamos y hay diferencias entre uno y otro. Vamos a ver qué pasa si yo bajo el tono abajo, vamos a ver qué suena. La voz tiene una poderosa influencia. Y en cambio, si lo subo arriba, La voz tiene una poderosa influencia. hay también una diferencia perceptiva. Hemos pasado de 100 hercios a 190. Eso es fácil de entender. Es sencillamente que las cuerdas vocales vibren más lento si es grave o más rápido si es agudo. Por tanto, ¿aquí qué pensáis? Si queremos sonar creíbles, ¿qué tipo de tono tenemos que usar? ¿El más grave o el más agudo? Bueno, pues todos los estudios que hemos realizado indican que para ser percibido como atractivo y creíble tenemos que utilizar, como veis en el gráfico, un tono grave frente a un tono agudo. Y por eso muchos profesionales y muchos políticos entrenan su voz precisamente para conseguir bajar la voz y, digamos, utilizar esa tesitura más baja de su voz. Os he traído el caso de Margaret Thatcher, que entrenó durante mucho tiempo su voz para conseguir ese objetivo. Oh, very much so. I've done a good deal of other speaking, but speaking in the House of Commons is quite different. It's a unique experience. I think we shall have to make up our minds about the cabinet very quickly, because otherwise the press will discuss it all for me. Porque, claro, una dama de hierro hablando así, poco sentido iba a tener. Y esto es lo que hizo, entrenar su voz para esto. Siempre que entrenemos voz necesitamos a un profesional porque si no podemos dañar las cuerdas vocales. Pues bien, tenemos una gama de tonos, tenemos un piano, tenemos que tocarlos de diferentes maneras. Cuando hablamos utilizamos esa suma de tonos y esa suma de tonos es lo que conocemos como entonación. La entonación es relativamente complicada de entender, pero os voy a dar dos consejos. El primero es que uno no puede ser monótono cuando habla, porque si uno es monótono cuando habla, entonces nadie le va a escuchar. Básicamente. Para intentar conseguir modificar esa monotonía, vamos a intentar comenzar la frase en un tono agudo y acabar en grave, como podéis escuchar en este ejemplo. La voz tiene una poderosa influencia.
Bueno, es una manera de cambiar los tonos. Lo que nunca podemos hacer cuando hablamos en público o cuando tenemos una presentación es cantar, porque si yo canto, dejo entonces todas las cosas arriba y eso no suena creíble. Es fácil de entender y en este ejemplo lo vais a ver. La voz tiene una poderosa influencia. Como falta algo, ¿por qué se queda ahí arriba? Tenemos siempre que bajar el mensaje abajo para resultar creíbles. La voz tiene una poderosa influencia. Y ahí es cuando es competente, es creíble, suena seguro, ¿no? No hay ninguna duda. Por tanto, recordarlo siempre, no ser monótono, vamos a intentar subir al agudo al inicio, vamos a intentar bajar al grave al final y, por supuesto, la idea es no cantar. Bueno, pues esto en cuanto al tono. Lo que pasa es que mucha gente dice, no, yo ya con tener un tono grave, yo ya soy percibido como creíble. Y creo que no es cierto. Debería dormir un poco. Yo creo que esto no es una voz atractiva. Pero es una voz en tono grave. Y es que a Marge Simpson, en este caso, le falta algo, le falta nuestra tercera cualidad, le falta arreglarla un poquito, que es el timbre. El timbre de la voz es fácil, es muy fácil de entender. Es la suma del sonido que sale de las cuerdas vocales más el que sale de nuestra caja de resonancia. ¿Qué es esto de la caja de resonancia? La cara, para entendernos, esta cara que tenemos. El que vosotros tengáis una nariz más grande, una boca más grande, más pequeña, etcétera, 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 eso, al final, da un resultado determinado en vuestra voz. Y por eso vuestra voz es única, el sonido resultante de vuestra voz es única. Es como vuestra huella dactilar, de alguna manera. Vale. Entonces, si mi voz es única, yo puedo entender que yo no me voy a cambiar la nariz, así que si no me voy a cambiar la nariz, mi voz es así. Y no, evidentemente no, porque si yo modifico los órganos de resonancia, es decir, mis labios, mi boca, mi lengua, etcétera, voy a conseguir un sonido completamente diferente. Y si no, fijaros, vamos a hacer un timbre cerrado, es decir, que el locutor cierre la boca bastante. La voz tiene una poderosa Y influencia. sencillamente vamos a abrirlo después. La voz tiene una poderosa influencia. Solo ha modificado la amplitud de la boca. Y eso ya influye en el sonido. ¿Qué necesitamos tener para ser creíbles? Evidentemente tenemos que abrir bien la boca para que nuestra voz resuene bien. ¿Y qué podemos hacer para ello? Pues podemos hacer unos ejercicios, veréis. Vamos primero a hinchar las mejillas, conmigo, derecha, izquierda. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro, bueno, más divertido, sobre todo más optimista. Vamos a sonreír muy fuerte, tirando de las comisuras hacia atrás y cerramos aquí. Sonreímos y cerramos. Estáis muy guapos. Así. Perfecto. También podemos directamente tirar de las comisuras. Ahí. Y así estiramos. Es importante calentar estos músculos de la cara para hablar, porque son los que al final se tienen que mover, así que pensarlo. Y el último y más complicado, por favor, haced esto en casa solos, que no os vean. Vamos a meternos 4 dedos en la boca. Sí, ya lo siento, son vuestros dedos, es vuestra boca, de manera vertical. Ajá. Y vamos a contar del 1 al 10. Conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, perfecto. Muy guapos todos, de verdad, pero no lo hagáis con nadie delante. Hacedlo en casa. Probad el antes y el después. Veréis, de verdad, os lo prometo, que justo antes la voz suena muy apagada, muy cerrada, y de repente, se oye todo fenomenal. Así que sencillamente haced esto antes de colocaros delante de un público, hacer una presentación o hablar en público en general. Perfecto. Vamos a nuestra última cualidad, que es la duración. La duración no es una cualidad acústica, pero expresivamente es importante. El que yo hable lento o el que yo hable rápido. Y si no, vamos a comprobarlo. Voy a bajar la regleta aquí al lento. La voz tiene una poderosa influencia. Y vamos a subirla al rápido. La voz tiene una poderosa influencia. Bien, ¿qué pensáis? Para ser creíble, ¿qué necesitamos? Bueno, pues si pensamos que una persona cuando está aburrida habla lento. Y en cambio, si estoy súper animada, hablo rápido. Pues bueno, tenéis una idea. Los estudios que hemos realizado, y otros muchos que hay en el mundo, indican que
una persona, para ser percibida como creíble, tiene que usar una velocidad tendente a rápida. Las personas que hablan un poquito más rápido de lo habitual son percibidas como más inteligentes, como más dinámicas, como más extrovertidas. Y ojo que he dicho un poquito más rápido de lo habitual. No he dicho muy rápido, porque si hablas muy rápido encima no te entiendo y además me pones muy nervioso. No he dicho muy rápido, he dicho tendente a rápido o un poquito más rápido, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Pero quizá el mejor consejo que os puedo dar en este sentido es que cambiéis la velocidad cuando uno habla. Lo más importante se dice lento, lo que no es importante se dice rápido. Ese contraste es el que hará en el oyente que preste más atención de alguna manera y además le ayuda a comprender. Así que eso es importante. Pues bien, ya tenemos nuestras 4 cualidades. Vamos a suponer ahora, y esta es una idea importante, porque la voz no es solo una, como os estaba diciendo, es un conjunto, es la combinación. Vamos a suponer ahora que nosotros quisiéramos expresar alegría. Bueno, en realidad ya veis aquí que tenemos la combinación perfecta. Tenemos una intensidad alta, tenemos un tono agudo, tenemos un timbre abierto, es decir, sonreído, la sonrisa es muy perceptible, y una duración rápida, y el resultado pues sería este. La voz tiene una poderosa influencia. Bien, vamos a suponer ahora que quisiéramos expresar tristeza, que es todo lo contrario. Bueno, pues en este caso lo que haríamos para empezar sería bajar la intensidad, tendríamos que bajar el tono al grave, tendríamos que cerrar la boca y además tendríamos que hablar lento. Y el resultado sería este. La voz tiene una poderosa influencia. Bien, y ahora os estaréis preguntando, este es el kit de la cuestión, ¿qué tengo que hacer para ser creíble? Ya lo hemos ido viendo. Bueno, pues tenemos que tener una intensidad enérgica, como hemos dicho, tenemos que tener un tono más bien grave con una entonación modulada, necesitamos un timbre abierto y además una velocidad tendente a rápida. Y el resultado podría ser más o menos este. La voz tiene una poderosa influencia. Bueno, pues una vez que ya hemos colocado, que tenemos aquí la combinación de la credibilidad, vamos a ver si arreglamos ese mal comienzo que hemos tenido en esta presentación. Para conseguir un trabajo, para convencer a un cliente, para conquistar a nuestra pareja, en definitiva, para persuadir, la voz es un factor decisivo. Espero que lo hayamos conseguido. La voz es el instrumento más importante que tenéis para comunicar. Es el que tiene más influencia para que seáis percibidos como competentes y como creíbles. Yo espero que hoy sepáis un poco mejor cómo hacerlo. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, les doy 2 minutitos para que terminen de cerrar sus notas, lo que hayan escrito, preguntas, metas, escriban metas personales, ¿sí? Mi meta es trabajar tal aspecto, ¿cuándo? Ya empecé, bueno, ¿cuánto más? ¿Cómo aprovecho estos días que no hay clase? ¿Cómo incorporo ejercicios a las horas de estudio? O sea que ni siquiera tengo que hacer algo aparte, no es que necesito media hora más por día. ¿Cómo incorporo esa media hora, esa hora, 2 horas, el tiempo que sea, a lo que ya vienen haciendo? Escriban ahí, les doy 3 minutitos.
Bien. ¿Qué les pareció? Cuenten. Debilidades, fortalezas de toda la clase hasta ahora, ¿cómo la ven? Vamos tirando así. Son percepciones de la clase, ¿sí? ¿Qué percepción tienen de la clase? Algunas debilidades, algunas fortalezas, lo que quieran plantear. A ver. Cortito, es percepción, por lo tanto no es necesario toda una explicación. Nada, es decir, percibo esto, como debilidad esto, como fortaleza esto. ¿Quién quiere arrancar? Dale que nos queda bastante tiempo y algo más para compartir. Sí, profe. Dale, Agostina. Yo siento que el hecho de que sea didáctico e intentes que todos vayamos participando y presentando digamos, los que fuimos practicando, estuvo bastante positivo. De hecho, me encontré con varias cosas que los compañeros también presentaron que también me pasan, como el contacto visual y demás. También que presente videos, sobre todo de charlas TED, que es algo que suelo utilizar mucho en realidad para todo, porque Claro. tanto para la facultad como para situaciones como esta, donde quiero capaz trabajar un poco más mi oratoria. Entonces, me parece bastante positivo eso también. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Agostina. ¿Quién más? Sí, yo también, profe, vi que es muy didáctico y muy dinámico en esto de que incluye a los, digamos, a los alumnos, sube videos, nos lo explica y bueno, y siempre busca la interacción entre el alumno y usted. Y bueno, y yo también en algunos momentos me sentí, digamos, identificada con algunos alumnos que mencionaron que se les, se les complica, digamos, el ver a la vista a una persona, o esto de que se ponen muy ansiosos al momento de hacer una exposición. Y, Otra importante, ahora que básicamente. decís lo de la ansiedad, algo más sumamos, tomar agua. Cuanto más agua, mejor. No mucha agua, ni cuando tengo sed. Un traguito todo el tiempo, ¿sí? Así mantengo bien húmedo todo este aparato fonador, la garganta, está bien. Y además de eso también nos da cierta tranquilidad, ¿sí? Fíjense que cuando uno va a dar una conferencia por ahí, no siempre los organizadores tienen todo preparado. Entonces, por las dudas, uno tiene que tener su botellita de agua, tiene que estar preparado, ¿sí? Y además pedir, más vale que sobre agua en el lugar y no que falte. De paso, tomo un poco. Sí, con respecto Bien, al agua, dale, Franco. me pasa exactamente lo mismo. Yo me siento rendir un examen oral y automáticamente la boca se me seca. Entonces, sí o sí llevo la botella de agua al lado mío. Porque se me empieza a secar, empiezo a carraspear mucho, empiezo a doler las cuerdas vocales y no puedo seguir. Claro, y esa sequedad también es producto de los nervios, ¿no? Claro. Como uno va metabolizando, digamos, lo Con que vive. respecto a las fortalezas, coincido con Agos y con María. El feedback que hay, que vos mismo generás en la capacitación es muy buena. Yo sinceramente, esta es la segunda clase que estoy, porque la anterior no he podido estar, pero este feedback está bueno, me gusta. Sinceramente no sabía cómo iba a ser la capacitación, si netamente digamos, teórica o iba a haber alguna cuestión práctica. La verdad que estoy a gusto con la capacitación y bueno, eso nada más. Buenísimo, Franco. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, damos una vuelta a otro. Dale, Constanza. Te veo ahí. Bien.
Bueno, yo coincido con los chicos, me gustó que haya mucha práctica, porque creo que también se trata de eso, de ir practicando lo del discurso, cómo ponerse al frente del otro, el tono de voz, para poder ir mejorando. Después me gusta mucho lo del video, que saqué varios tips con respecto a la intensidad, a la entonación, el timbre y a la duración. Me pareció muy bueno. Y bueno, me parece en general la capacitación está muy buena. Saqué varios consejos, uno creo que fue Franco, lo de la videollamada y poder grabarnos y vernos a nosotros mismos para saber cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. Buenísimo, y le agrego, ya que decís esto, Constanza, que está muy bueno, que también es valioso lograr los aportes de ustedes. Y noten algo, los aportes pueden ir, y acá lo hemos destacado, lo han destacado ustedes, tanto van en el terreno de cómo soluciono a qué problema tengo. A ver, ¿vieron el dicho ese? Mal de mucho, consuelo de tonto, dicen, ¿no? Pero no es así, no aplica para esto. ¿Por qué? Porque la comunicación personal a veces la tenemos tan de manera individual, ¿sí? Tan acotada a lo individual, que parece que mis problemas son solo míos. Y el mundo me va a mirar mal cuando yo salga tímidamente a querer decir lo que pienso, lo que sé, lo que conozco o lo que reflexiono. Entonces, parece que me pongo tan débil ante el mundo que el único que no tiene recursos, que es ridículo, que esto y el otro, parece que fuera yo. Ahora, en esto que nosotros estamos compartiendo, que lo problematizamos, problematizar, ¿qué significa en este sentido? Que uno ve una debilidad o varias y le da una racionalidad a eso, le da un sentido. Ahí arma el problema. Si tengo problema, tengo solución. Alguna solución va a llegar inmediatamente, otra va a demorar un poquito más y otra bastante más. Depende de cuáles tenga. Lo cierto es que si yo logro ese movimiento hacia adelante de mejora continua, siempre voy a sentir que mejoro. Entonces, incluso aquellos problemas que me cuesten más, que me lleven 1 año, 2 años, 3 años, no importa, porque siempre voy a tener en la sensación de que yo puedo ir teniendo logros a corto y mediano plazo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si esto es así, como decimos, problematizar también en lo que nos pasa es algo muy importante, porque es darle racionalidad y cuando escuchamos a todos nos sentimos bastante identificados. Me pongo nervioso cuando tengo que hablar frente a un público. Y sí, hay gente que se pone muy nerviosa cuando tiene que hablar frente a un público en este formato virtual. Y me dicen, gente que da conferencias y profesores, y dicen, la verdad, me pone muy nervioso. Pone muy nervioso que no aparezcan en cámara, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, son formatos que traen eso consigo. Uno ya los tiene que comprar el formato así, tal como vienen. Muchos dicen, siento que estoy hablando solo. Sí, pero si yo me comunico con alguien más, si yo brindo lo que tengo para decir, anoten eso, pónganlo en primera persona. No pongan el profesor dijo o debería, sino si yo me brindo a los demás, voy a poder perforar las pantallas, los públicos, las tensiones y todo eso que se me presenta como una especie de muralla, a veces aparentemente imperceptible, ¿sí? La perforo y llego a conectar con los demás. Si llego a conectar con los demás, no quiere decir que los demás digan que bárbaro. Quiere decir, sí me llegó, no me gusta lo que dijiste, me parece bien, no me pareció nada relevante, etcétera. Pero si hay digamos, una reflexión sobre lo que ustedes brindan, eso significa que hemos ganado la partida. ¿Está bien? No siempre ganás la partida porque
todo el mundo diga qué bárbaro, coincido el 100%. Coincido en poco, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos en el mismo dial. Esa es la conexión, ¿sí? Que por supuesto que cuesta, pero fíjense lo que dice esta disertante de TEDx, ¿sí? Que es orientar la voz a la construcción de confianza. Y nosotros perforar con brindarnos, perforar todo obstáculo que haya para lograr conexión con las personas. Son dos propósitos claros. Construir confianza y lograr conexión. Si estamos conectados, después vemos. ¿Está bien? Después vemos, me refiero, no pensamos lo mismo. Bueno, a ver, ¿por qué? Ya estaríamos en un debate, ya estaríamos viendo argumentos, ya estaríamos buscando distintos fundamentos para fortalecer uno su opinión, la otra persona su opinión. ¿Está bien? Ya estaríamos como consensuando metodología de debate. Con lo cual estaríamos diciendo, estamos conectados, estamos en lo mismo. Como cuando ustedes conversan, no sé, el que estudia psicología con los demás que estudian psicología. No quiere decir que todos sean lacanianos ni freudianos. Quiere decir que empiezan los debates y pueden estar días en una de esas, ¿no? Se encuentran en un banco en la facu, en el parque, y se quedan ahí 3 días y el mundo no entiende. Y los demás sí entendemos cuando conectamos con la gente para diferenciarnos. Dale, Franco. Sí, disculpa. No, dale. Hace unos días atrás me había puesto a ver algunos videos que subiste al grupo, y ahora cosa de unos 4 años atrás me tocó, yo estaba trabajando por una empresa acá en donde vivo, del rubro agro, y me tocó dar una presentación a un grupo de productores, de más o menos 10, 12 productores, sobre un producto que estábamos trabajando, y era la primera vez que me tenía que parar frente a un grupo de productores que me iban a preguntar de todo, y obviamente que en lo personal me paro ahora, en el pasado, y digo, fue un desastre. A ver, obviamente la primera vez que me paraba frente a 12 personas de mayor edad que yo, con mayor conocimiento que yo, arranqué, vamos a poner entre comillas bien, pero a mitad de presentación me olvidé que no me había presentado yo, volví a presentarme yo, o sea, fue un ida y vuelta, para mí hoy me paro y fue un desastre esa presentación, entre los nervios. El tema, o sea, el trabajo en sí lo manejaba, pero justamente el hecho de tener nervios se me hizo olvidar la mitad de las cosas. Después me hicieron un par de preguntas que no me acordaba qué tenía que responder. Estaba un colega mío ahí que le tiré la bocha por decir, che, dame una mano, tiramos salvavidas, que bueno, él respondió ahí a unas cuestiones, pero si me paro hoy y digo, no, a ver, con los conocimientos que tengo, puedo hacer una buena presentación. Pero en ese entonces, para mí fue un desastre la presentación que di. Pero bueno, me habían pedido que hiciera la presentación, que fuera a exponer el producto, y traté de armarlo lo mejor posible. Obviamente que después me dijeron, che, para hacer la presentación correcta, hacete una guía de qué tema va a ir hablando. Pero bueno, era la primera vez que lo hacía y salió como tuvo que salir. Claro. ¿En qué zona, Franco? Yo soy de Villa del Rosario. Villa Rosario, bien. Hacia el sureste. Sí, estuve de Córdoba. Ahí di algunas charlas y estuve el año pasado dando un curso en Luque. A la municipalidad. Sí, localidad de de acá. Sí. Y anduve por La Puerta haciendo algo, una empresa de agro también. Sí, también. Bueno, qué bueno lo que contás, y qué bueno, esto me parece a mí espectacular, ¿sí? Y vos contás esto y me siento identificado con no menos de 30 veces que hablé, y creo que ya me estoy agrandando como que fueron solo 30. Yo creo que fueron 500 veces que hablé y que decís, no quiero volver a acordarme de eso. Pero es bueno acordarse y tomar nota con esta lógica del FODA, ¿sí? ¿Cuáles fueron las fortalezas y las debilidades? Acá hay algo que decís vos que es fundamental. Vamos a llamarle audacia,
¿sí? El carácter que uno va a poner ahí, sabiendo que todo viene pata para arriba, porque nadie te dijo cómo preparar, no sabes, uno está probando. Así que esto de la audacia de animarse, anoten eso que es fundamental. Audacia, animarse a enfrentar escenarios. ¿Está bien? Escenarios, eventos, situaciones, como todo en la vida. Pasa que se dice que una de las cosas que más generan temor es el hablar en público, más que cualquier otra cosa, ¿sí? Y es cierto, me parece que uno pone ahí un orgullo, una especie de dignidad, una especie de integridad, parece que está puesta ahí, ¿no? Como una apuesta a ver si salgo de esta situación o no. Y hay que quitarle carga. Entonces está bueno esto que dice Franco y esto que lo contás ahora, y está bueno además la exageración del desastre. ¿Por qué? Porque quiere decir que no te quedó nada emocional pegado a que sos un verdadero desastre. Si pensara eso, no seguirías con el tiempo haciendo todo lo que haces, ¿no? No, Entonces, sí, en todo no. caso... Lo único Sí. bueno de esa tarde, me acuerdo de la presentación de PowerPoint, que estaba espectacularmente hecha. Es Claro. lo único que me ayudó. Pero de ahí en más... Claro. Pero está muy bueno tener presentes llamemos esos fracasos, ¿no? Porque esos fracasos, cuando volvemos al escenario, es como cualquier deportista, vuelve a la cancha y ya está jugando otro partido. Y a veces hay que recuperarse muy rápidamente. La Argentina está primera en el campeonato de Seven internacional de rugby y resulta que tienen tiempo de recuperación casi nada. El otro día salieron de Hong Kong, se fueron a Singapur y fue una tarea en menos de una semana, ¿sí? O en la semana, y ya estaban en otro campeonato, habían ganado en Hong Kong, la primera vez que ganaban, una felicidad total. No tuvieron ni tiempo de festejar. Uno diría, listo, un mes de descanso, asado, brindar todos los días. No pudieron hacer nada de eso, fue todo rápido. Entonces, esto también hay que tomarlo con ese sentido, ¿no? De compromiso y de saber todo lo que hoy haya significado debilidad, la próxima no debería estar. Por lo menos tengo que superar la mitad, ¿sí? Algunas me van a quedar, pero supero la mitad. Vendrán otras, ¿por qué no? ¿Por qué no si en definitiva somos humanos, somos vulnerables, puede ser que por ahí estemos mal emocionalmente, que no me acuerde por lo tanto de cosas, ¿sí? Que gestioné mal el tiempo, llegué sobre la hora y se me quedó todo pata para arriba. También puede ser. Agostina, estás levantando la mano. Sí, con respecto a lo que decía Franco, me puse a pensar que algo que me ha servido a mí, pero que quería consultarte, no sé, que también está, es el hecho de cuando comienzo a hablar y me doy cuenta que estoy muy nerviosa o que empiezo a usar muchas muletillas debido a los nervios también y demás, explico que estoy nerviosa. O sea, digo, ay, discúlpenme, siento mucha emoción, no sé, por estar acá o por estar diciendo esto, o es mi primera vez, o situaciones de esas, y eso tiende a hacer que yo me relaje un poco más. Pero no sé qué también está como en presentar esa parte de decir, sí, si bien me emociona estar acá, pero estoy nerviosa. Y me quedó como la duda. Bien, yo te voy a responder también con duda. Depende mucho de la situación, ¿sí? Yo creo que presentarnos como seres emocionales me parece que es una fortaleza. Si esa emocionalidad no la puedo gestionar, no puedo manejarla y supera el propósito que tengo, ¿sí? Si yo por la emoción que tengo no puedo exponer, no puedo recordar, y la verdad que es una debilidad muy fuerte. Entonces, si esto es a los fines de buscar la empatía del público por algunos errores que pueda cometer en algún momento, puede ser. Yo creo que puede ser, mostrar esa debilidad puede ser una fortaleza. Ahora bien, vos me preguntás lo mismo en un examen, ¿sí? Yo, mesa evaluadora, vos en el examen, y decís,
disculpe, estoy muy nervioso, que esto, que lo otro, y ya empezamos a ver las cosas de manera diferente. Ya no estás en el terreno del 8, 9, 10, ¿sí? Al menos cómo presentás la cuestión. Entonces, y si no estás en ese terreno, todo el esfuerzo que hagas va a ser para el 6 o el 7. Estoy exagerando un poco esto para ver cómo sería, por eso digo, es relativo, ¿no? Pero porque ya estás mostrando una debilidad que no sé si lo que querés decir es, no estudié, no me acuerdo, los nervios me superan y no puedo decir lo que tengo que decir. Bueno, habría que ver ahí, ¿sí? Claro, Yo sí, diría, el contexto, digamos. claro, depende del contexto, diría, sí, manifiesto cuando el público quiere escuchar de mí y tiene tiempo, ¿sí? Y tiene tiempo, porque si voy a hablar 10 minutitos, digo, estoy nervioso, por ahí perdemos tiempo o esos interlocutores quedan más atentos a ver cómo se manifiestan los nervios en vos que lo que tenés para decir, ¿sí? Sí. Entonces guarda con eso, no quedar uno mismo llamando la atención por una cuestión que no quiere. Porque en una de esas pasa mucho con esto de si me pongo colorado, ¿sí? Y hay personas que no se le nota. Hay personas, muchos han dicho, es que me pongo colorado y no le notás que se pone colorada la persona. Entonces, ¿para qué voy a pensar que me pongo colorado si capaz que sí me pongo colorado, pero no se nota? Si no se nota, la marcha va por dentro. ¿Bien? Entonces, a veces uno cree, me están notando muy nervioso. No se notó nada. Entonces, por eso tenemos que hacer el FODA y conocernos bien. Si no se me nota, gestiono ese nerviosismo de una manera diferente, con una buena respiración, una buena relajación. Este ejercicio es buenísimo, porque te abre la boca, empezás a modular, empezás a hablar mejor, le das intensidad a la voz. Cuando uno tiene intensidad, cobra mayor seguridad para sí mismo. Cuando uno tiene mayor seguridad, parece mentira, pero te acordás más las cosas. Por supuesto que tenés que tener preparado. Ahora, no preparé, chao, ahí está el problema. ¿Sí? Sí. Franco, dale. Sí, la última. Te quería decir, en el caso mío, en el rubro mío, de Sí. economía, he ido a muchas presentaciones, muchas conferencias y demás, y lo que más he destacado que cuando habla un profesional sobre un área en particular, es que las presentaciones que hacen, la primera diapositiva siempre es de impacto hacia el público. Por ejemplo, un ejemplo clásico es cuando la problemática de la lucha contra las malezas. Lo primero que hace en el primer slide que hace antes de empezar a hablar es un cuadrilátero con una mano de box y delante de la mano de box una maleza. Y el disertante lo primero que dice es cómo luchamos con las malezas. Entonces, es una forma de poder abrir la charla, la disertación, digamos, vos liberarte un poco los nervios y ese slide impacta tanto que el público te pone atención. Y entonces vos empezás, yo lo he visto, y empezás a disertar tranquilo, o sea, como que fluye la disertación, con un tipo de slide que impacte. Totalmente. Y que no sean tantos, claro, sino que sean lo justo. ¿sí? Claro, justo porque las disertaciones que yo he ido son no más de 15, 20 minutos, a lo sumo media hora y es mucho ya. Entonces tienen que tener presentaciones de alto impacto, cortita, y que digan más de lo que vos tenés que hablar. Claro. Y además también es un sector que es muy práctico, entonces quiere respuestas concretas. A ver, y ahí, con esto que decíamos del lodo o el barro, nos viene perfecto. ¿Dirías lodo, Franco, en esa zona? No, barro. Barro. Si dijeras lodo, ¿qué te parece que pasaría? Y lo primero que hacen es mirarme con cara de ¿qué estás hablando? Claro. Bueno, ahí está. Segundo sí. Taco barro. O sea, ¿qué lodo? Claro. ¿Qué eso? Yankee. Claro. Bueno, ahí para ver lo que hablábamos hoy, ¿no? Cómo depende el contexto.
depende del público. En esa zona ir con lodo, o me costó preparar las maletas para venir acá. Y ya van a entrar a desconfiar. El lenguaje hay que cuidarlo mucho, ¿sí? Las palabras hay que cuidarlas mucho. También, bueno, el tipo qué, bueno, no nada, puede ser que eso también ensucie, porque se busca una mirada más directa, es un ambiente donde hay que mirar a la gente, porque te miran, ¿sí? Y no podemos esquivar la mirada, porque se nota, ahí esto de la mirada como constructora de confianza es clave. La no mirada es destructora de confianza, ¿sí? Claramente. Entonces, bueno, nos sirve para ir conectando estos temas, ¿no? Y ver cómo, depende del ámbito, puede ser un error estratégico garrafal. En otro ámbito no pasa nada. Por ahí una sonrisa y chao, ¿sí? O por ahí, bueno, sí, claro, sí entiendo lo que es lodo. Qué raro decir barro. Puede ser que algunos digan eso, por ejemplo, ¿no? Tomando este tema que hablábamos. Les comparto algo más, que tenemos unos minutos. Fíjense, les voy a compartir un video de Iñaki Echeverría, que ganó el FameLab España 2019, que es Talking 100. Quiere decir que son monólogos científicos, una serie científica de distintas disciplinas que van a unas charlas, a unas competencias o concursos de monólogos, como si fueran las charlas TED, los preparan para incluir el humor, tener una mirada más de monólogo, de divulgación, en los que ellos exponen sus proyectos de investigación, ¿sí? Lo que están investigando, lo que están estudiando, especializándose. Y es muy interesante porque son personas que logran ese humor al momento de exponer, no siendo humoristas, y en muchos casos ni siquiera teniendo el hábito o la costumbre de disertar, sino más bien de trabajar en espacios de investigación entre pares, con cierta dureza del lenguaje, dureza en datos, dureza en lenguaje científico, dureza en lo elevado que puede ser la conversación, el discurso. Veamos, este discurso ganó el FameLab 2019. Ahí vamos a ver. El siguiente finalista es un apasionado de verdad de la ciencia desde que era muy chiquitito. Es una cosa que ya le venía de nacimiento prácticamente. Hay gente que es vocacional, desde que nace ya está abocado a ser científico. Y él ya era muy aficionado a ver estos programas que había documentales sobre el universo, esos que todos decimos que vemos, pero no todos lo vemos. Y él estudió, al final se dedicó a estudiar física en Zaragoza y actualmente está haciendo su tesis en la Universidad de Navarra. Su tesis es, el nombre es un poco peculiar, flujos de evacuación. Se me ocurren varios chistes, no haré ningún chiste sobre esto, con lo cual os dejo directamente con Iñaki Echeverría, que es muy bueno. Pregunta. ¿Un obstáculo es siempre algo negativo? Parece que sí, ¿verdad? Pero dejadme enseñaros una cosa. Esto es un silo. No sé si lo veis los del fondo. Por un lado tenemos un obstáculo antes de la salida y por el otro, no. Ahora fijaros bien. Para el caso sin obstáculos se forman atascos que tenemos que romper. No uno, sino varios. ¿Qué pasará para el caso con obstáculo? Este comportamiento tan raro que estáis observando fue predicho por el físico Dirk Kelvin en 1995, en caso de trabajar con humanos y no con bolitas, sugiriendo
que colocar un obstáculo en posiciones cercanas a la puerta de salida podría favorecer una evacuación en caso de emergencia. Además, propuso que conforme más intenso fuera el deseo de las personas por salir, más lenta sería la evacuación, a lo que llamó fenómeno FIS, Faster is Slower. Vamos, el vísteme despacio que tengo prisa en castellano, o el cuanto peor para todos, mejor para mí, y cuanto peor para mí, el lenguaje científico. La pregunta ahora está clara. ¿De verdad estos principios se cumplirían para seres vivos? ¿Serían útiles para seres humanos? Vale, pues nos pusimos a experimentar en mi grupo. Comenzamos con animales. Teníamos la suerte de conocer a un pastor de ovejas. Ya sabéis, teníamos así algo ganado. ¿Y cómo sabíais? ¿Cómo sabíais si las ovejas eran cabezonas, que iban a empujar bien? Estábamos tranquilos. Pastor y ovejas eran aragoneses, así que no hubo duda. Les hacíamos entrar a un recinto para alimentarlas, colocándonos un obstáculo en la puerta de entrada. Y después de todos los experimentos, vimos que el obstáculo les hacía entrar antes. Y además observábamos FIS. ¡Genial! Es que lo teníamos todo. Ahora había que buscar un punto intermedio. Algo entre animales y humanos. Lo tenemos. Los estudiantes. Pero, ¿y cómo les convencisteis para entrar en la habitación a hacer el experimento? Muy sencillo. Eran vascos. Bastó con un no hay cojones. Y así fue. Mismas pruebas. Y, pues siempre veíamos FIS. Pero el obstáculo no funcionaba. Y si resulta que es porque no empujan lo suficiente, que no están simulando bien el proceso de evacuación, pues aquí llega mi jefe y me planta 200 militares en la misma habitación. Abrimos la puerta y... nada. El obstáculo sigue sin mejorar. Total, que el lío que tenemos entre bolitas, animales y humanos es brutal. Siempre decimos que a ver quién nos saca a nosotros de esta. En fin, como habéis visto, a veces encontrar patrones comunes en ciencia aplicables a todo es muy complicado. Pero no nos rendimos, porque entender este fenómeno tendría un impacto directo en la sociedad, con la creación de infraestructuras más seguras que salvarían muchas vidas. Y es que, al fin y al cabo, es la ciencia la que no entiende de obstáculos. Muchas gracias. ¿Qué les pareció? Muy bueno, Iñaki. Ahí vemos como un objeto, ¿sí? Ahí Franco decía una estrategia, un buen PowerPoint, una buena filmina, la primera impactante, ¿no? Boxeo, un boxeador contra las malezas, muy bueno. Podría ser contra la chicharrita. En este caso, ese objeto que es un silo, y en lo que lo han preparado es en incorporar elementos de humor. ¿Vieron lo que dicen los aragoneses, los vascos, los estudiantes? Ahí la mayoría son o graduados o estudiantes, entonces dicen, bueno, se ríen de sí mismos, pequeñas cosas de humor, ¿para qué? Para ablandar el discurso científico y provocar lo más importante que hay cuando se sale de estos equipos de investigación, que es la divulgación, que la gente sepa de qué se está hablando. Para eso está FAMELAB, para divulgar conocimientos científicos, investigaciones. Y la verdad que es un muy buen entrenamiento, ¿sí? En este caso, utilizando un objeto. Anoten eso, porque también ustedes pueden llevar un objeto, ¿sí? Depende de qué están estudiando, depende del tema, por ahí un buen objeto. Un objeto, también cada uno conoce, suponte que esto es para un examen, cada uno conoce los profesores, las profesoras, con quien tiene que presentar un examen, y cuán permisivos son a esta innovación, porque uno tranquilamente puede traer un libro, ¿sí? y leer algo,
leer algo y empiezo con esa lectura. Yo ahora les voy a decir a mis alumnos que si quieren traer y leer el primer párrafo, ¿sí?, de una exposición sobre el tema que tienen que dar, me parece bárbaro, porque es ya enfocarnos en la atención. Ahora, eso también genera un compromiso mayor, porque acabo de leer algo que no sé si no lo empezamos a desgranar palabra por palabra, idea por idea, y resulta que puede ser el examen más elevado que se te ocurra, ¿sí? Por eso que tenemos que estar preparados, pero digo, traer objetos, ponerlos en juego, nos puede dar muestra de nuestra capacidad analítica, de cómo utilizamos lo simbólico, las representaciones. Una muestra, ¿vieron lo que yo decía, esto de brindarnos? ¿Vieron cómo se brinda? Cómo está, pero totalmente puesto en favor del auditorio, no en su propio cuidado, ¿sí? Es como, lo importante es tener resuelto cómo me tengo que cuidar, es decir, si tengo la ropa adecuada, si tengo todo lo que necesito tener para poder brindarme. A mí me parece que él lo logra con las manos, con la sonrisa, incluso hasta en un momento se ríe de él mismo por los chistes que hace, que ha incorporado y que probablemente no lo haya tenido como práctica en su vida, sino que para llegar a esos concursos los entrenan 3-4 meses, lo mismo que pasa con las charlas TED. Se entrenan varios meses hasta que llegan, creo que hay 2 instancias, incluso de charlas TED, que no son tan publicadas, hasta que se llega a la instancia de la charla TED que es publicada y que vemos por ahí en YouTube, ¿sí? Hay personas que han pasado 2 o 3 veces. Yo he tenido algunos alumnos que han estado en charlas TED y bueno, es muy interesante todo el proceso. Una experiencia, además, de equipos, con varias personas entrenando. Y he tenido como alumnos algunas personas que están en la organización de las TED. Bueno, y en esto de LAMELAB también se hace en varios países y está muy bueno porque lo que busca es trabajar el lenguaje científico, trasladarlo a un lenguaje sencillo, hacerlo comprensible. Y en este sentido, objetos, o lo que decía Franco, es muy bueno para que quede clarísimo, ¿sí? Para que por ahí, si al decirlo, si las palabras por ahí pudieran confundir o no ser tan explícitas, para eso está el objeto o ese flyer impactante, ¿no? ¿Qué les pareció? Digamos, abierto el micrófono. ¿Qué te pareció, Constanza, este video de Iñaki Echeverría? Me pareció bastante interesante, creo que logró lo que se proponía, ¿no? Llevar el lenguaje científico al lenguaje sencillo. La charla fue muy entretenida en todo momento y creo que logró también la concentración del público y que estén entendiendo el mensaje. Bien, bien. Y no dejó de ser científico, ¿no? Por supuesto, un científico más, podríamos decir, de cercanía, un poco más informal, pero lo que tenía que decir lo dijo y quedó claro la problemática y lo que puede solucionar esa visión de los hilos, ¿no?, que decía él. Así que muy bueno. ¿Qué les pareció la clase de hoy? A ver, ¿quién no ha hablado? Agostina Charriol, Valentina Brochero. A ver, Nicolás Agustín, ¿qué les pareció? Algo, así un toque, alguna debilidad, fortaleza, lo que quieran. ¿Quién más queda? Que veo acá. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué haces, ¿Qué tal, Nicolás? Enrique? ¿Cómo andás? A ver, si me ve la cámara, ¿qué tal? Ahí estás. Nada, me gustó muchísimo, sobre todo este último video de la charla TED, porque creo que la clase pasada justamente yo me había presentado que también estudiaba biotecnología, estoy metido en la Sí. ciencia y uno de los motivos era justamente poder comunicarlo, ¿no? Esto de la ciencia, poder bajarlo como a la cotidianidad de la gente para que lo pueda entender, ¿no? Y ese video, la verdad, así cortito, conciso, en 4 minutos el tipo te explicó todo lo que te tenía que decir, no, como decía, ¿no? No le sacó la base científica,
que lo explicó de forma tan sencilla, tan fácil, que cualquiera lo pudo ver, que cualquiera lo ha entendido con el ejemplo práctico que tenía ahí de las 12, ¿no? O sea, la verdad, muy, muy bueno, y es algo también en lo que aspiro un día, ¿no? Poder tener esa facilidad de la comunicación como lo hicieron ahí, o sea. Buenísimo. Muy buen aporte, Nicolás. Agostina, ¿cómo andás? No se te escucha, Agostina, ¿eh? A ver ahora. No. Mientras arreglas ahí, voy a ver qué nos dice Valentina. No puedo hablar, estoy en el trabajo. Hoy particularmente me gustó mucho, versión de los videos fueron ejemplos muy claros. Buenísimo, Valentina. A ver, Lucas Massín, ¿cómo la viste hoy? Hola, profe. Agostina, sí. A mí me encantó. O sea, estuvo muy buena. La forma de expresarse también. Y cómo se desenvolvió, digamos, ahí en el escenario. Yo creo que es una forma bastante importante de cómo soltarse también. A mí me da mucho miedo, digamos, también hablar. Entonces, como que estuvo muy bueno. También el hecho de mostrar esos ejemplos también estuvieron muy buenos. Buenísimo. Agostina, a ver, ¿funciona? No funciona, no se escucha. Bien, nos vamos. Esto va a quedar, ya quedó grabado, así que todavía se está grabando. Así que van a tener todos para volver a ver incluso. Asimismo, ya les mandé varios videos. Ahora sumo el de Iñaki Echeverría y algún material más que me parece importante. Y la semana que viene, hagan esto, ya dijimos, ¿no? Todo lo que ustedes observen, lo que planifiquen, lo que hagan, los problemas que hayan construido, que empiecen a aparecer, las soluciones que imaginan, preparen en algo sintético y nos cuentan en 30, 40 segundos al comenzar la clase. Hice esto, pensé en aquello. Por ahí podemos entre todos fortalecer algún plan, ¿sí? de metas de cada uno. Alguien que diga, tengo este plancito que voy a seguir. Bueno, aprovechen, lo comparten. Alguien puede colaborar con otra idea. Como verán, y les agradezco un montón eso, los aportes de ustedes son muy significativos. No es que son nada más que pequeños aportes, son enormes aportes. Gracias a esos aportes va como tomando rumbo también la capacitación, ¿sí? Así que desde ya les agradezco un montón y esperemos que más todavía se animen El a plan compartir, sería, porque nos hace falta. Sí, te escucho, Menelia. sería respecto a lo que hacemos, el plan que nos indicó que hagamos las próximas semanas, sería respecto a lo que El plan nosotros tenemos tuyo, como debilidad o fortaleza. sería el plan tuyo para mejora en tu comunicación, ¿sí? Lo que vos consideres que tenés que usar como cuando digo un plan es, a ver, tengo la meta de mejorar mi comunicación. Bien, ¿cuál es el plancito? ¿Cómo empieza? Bueno, el lunes hago tal cosa. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. Este miércoles tal cosa. El jueves pongo horario, pongo día, incorporo la respiración diafragmática, me entreno para hablar. Como decía Nicolás, armo objetos que tengan que ver con lo que yo hago, ¿sí? No voy a armar objetos. Por ejemplo, les muestro un objeto mío. Lo que pasa es que ahora no tiene pilas la linterna, ¿sí? Fíjense lo que es esto, una linternita y una cadena. Lo que yo digo con esto es, cuando tiene pila, esto titila y tiene distintas formas. Digo, una introducción, y prendo esta lucecita y hace así, tiene que ser llamativa, tiene que llamar la atención. Luego, cada eslabón que tiene el discurso debe tener más o menos 1 minuto.
Si voy a hablar 40 minutos, tengo 40 eslabones. Si hablo 3 minutos, tengo 3 eslabones, ¿sí? Y los tengo que ir marcando y jugando. ¿Cómo va a ser el discurso? Empiezo acá, termino ahí arriba, pero cierra el mismo dibujo que hacía la oradora de TED, ¿sí? Y hago con esto. Y es un pedacito de cadena y una linternita barata. ¿Está bien? Un objeto. Después hay muchos objetos más que uno puede aprovechar, que uno puede inventar, ¿sí? Por supuesto, no es lo mismo las exposiciones que yo tengo que dar como profe que las exposiciones que tengo que dar cuando soy alumno, que siempre soy alumno. Siempre estoy estudiando algo. Ya como alumno, por ahí te dicen, pará, no tanta creatividad, más vale contame qué sabés y largá, sobre todo en las disciplinas más teóricas, ¿no? Pero bueno, uno tiene que estar armando permanentemente, aplicando la creatividad constantemente. Nos vemos martes que viene, entonces, ¿les parece bien? Sí, profe. Dale, Perfecto. que anden muy bien. Que anden muy bien, abrazo grande, felices Pascuas. Hasta luego, Igualmente. profe. Igualmente. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao.